Bueno, muy buenos días chicos. Hoy les traigo la segunda clase de SEINT para que puedan resolver el diagrama de flujo del orden de tres valores numéricos y de paso podemos ver cómo queda el diagrama de flujo correcto del orden de estas tres cifras. Recuerden que no existe una sola solución al diagrama de flujo, porque el orden en que se hacen las preguntas lógicas puede cambiar, depende de quién esté armando el diagrama. Así que yo voy a hacer el que hice yo, para que vean una de las formas correctas que hay de hacerlo. En realidad los otros van a ser muy similares, pero lo que puede llegar a cambiar es el orden en que se hacen las preguntas lógicas. Primero abrimos nuestro programa, el SEINT. Acá donde dice sin título le vamos a colocar el nombre ordenar valores y ya podemos arrancar a armar nuestro diagrama. Recuerden que el ejercicio era ordenar tres cifras o tres valores numéricos. Entonces lo primero que hago es declarar las variables. Las variables para mí van a ser A, B y C. ¿Qué hago? Las declaro y las pongo en cero. Luego voy a leer A, B y C. ¿Qué significa leer? Significa que le voy a dar la oportunidad a quien está sentado en la computadora de ingresar tres valores numéricos. Este ejercicio no contempla la posibilidad de que el valor sea 0. En realidad puede cargar 0, pero lo que no va a contemplar es el error que puede llegar a generarse si alguno de los valores da 0 o negativo. Para hacerlo un poquito más sencillo al ejercicio, no vamos a contemplar estas situaciones. Entonces, una vez que declaré las variables y que ingresé los tres valores, comienzo a hacer las preguntas lógicas. Y las preguntas lógicas en SEINT es simplemente colocar sí, y aquí va la pregunta. Y yo voy a colocar si A es menor que B. Y voy a hacer la línea primero de la parte verdadera, porque todo sí tiene un fin. Cuando abro la pregunta, en algún momento la tengo que cerrar. Entonces lo primero que voy a hacer es preguntar si A es menor que B. Y de acá voy a volver a preguntar si A es menor que C. Acá hay un error. Ahí está. Si A es menor que C. Y ahí me aparece automáticamente el fin a ese sí. De esta manera yo voy armando mi diagrama en base a preguntas lógicas. Y sigo con la línea de verdadero. Recuerden que cada sí tiene una opción para verdadero y una opción para falso. Entonces, si A es menor que B y si A es menor que C, vuelvo a preguntar. Si B es menor que C, entonces A, acá ya puedo imprimir el resultado, porque recuerden que lo único que tenía que hacer era, una vez que ordenaba los tres valores, mostrarlos en pantalla. Entonces acá puedo poner escribir A, escribir B y escribir C. Ahí quedaría terminada la parte verdadera de esta pregunta. Ahora tengo que ir a continuar la parte de falso, ¿no? O sea que si no se da la condición de que B es menor que C, entonces tengo que poner acá sí, no. Si no se da esto,
entonces va a ser A C B. ¿Correcto? Ahí termina este primer sí. El si no va junto. Y este fin sí está de más. Porque va todo dentro de este sí. Ahí está. Ahora continúo con este. Recuerden que habíamos preguntado si A es menor que B y si A es menor que C. Y si B es menor que C, entonces el orden es ABC. Si B no es menor que C, entonces el orden es ACB. Ahora vengo de vuelta y sigo esta línea. Si A es menor que B, pero si A no es menor que C, ¿qué va a pasar? Y acá continúo. Si C es menor que B, entonces el orden va a ser C, A, B. Si no, el orden va a ser C, BA. Y ahí quedaría por si no se da la condición de que A es menor que C. Entonces entraría por el otro caminito. Recuerden que toda pregunta lógica tiene dos caminos, uno verdadero y uno falso. Y ahora me toca armar, para la primera condición que yo puse acá, si A es menor que B. Si no se da que A es menor que B, entonces armo el otro camino. Pregunto si A es menor que C, y pregunto si B es menor que C. Y aquí ya puedo escribir el resultado si se dan esas condiciones, que va a ser B, el orden va a ser B, A, C. Ahora, si B no es menor que C, entonces el orden va a ser ACB. Era un punto y coma. Bien. Ahora, tengo que armar la opción por si no es A menor que C. En ese caso, va, si no,
Si no, o sea, ahí va. Acá se me trabó la máquina, por eso tuvimos un problemita. En sí, que va sin espacio. Y acá, si no. Ahora sí. Si no, o sea, que si A no es menor que C, tengo que preguntar si B es menor que C. Si B es menor que C. Entonces, el orden va a ser BCA. Escribir B, escribir C, y escribir A. Y si no, el orden va a ser CBA. Insisto, puede que alguien lo haya hecho distinto y esté bien. En la programación, esto es muy común. Ver distintos códigos o distintos diagramas de flujo y que todos sirvan. Bien. Ahora lo que hay que hacer es probarlo, ¿no es cierto? Ver si esto funciona. Ahí está. ¿Cómo hacemos para probar si esto funciona? Muy sencillo. Le damos comenzar. Fíjense, pone en cero las tres variables, me pide que ingrese un valor numérico, le voy a dar 5 a A, Enter, le voy a dar 7 a B, Enter, y le voy a dar 1 a C. Ahí hace la primera pregunta. Entra por ese caminito y me lo ordena. ¿Qué hizo? Me puso primero C, después B y después A, porque está ordenando de menor a mayor. Vuelvo a probarlo para ver si funciona correctamente con otro orden, ¿no es cierto? Entonces lo ejecuto de vuelta, pero esta vez le voy a poner 1 a A, 9 a B y 5 a C. A ver si lo ordena correctamente. 1, 5, 9. Correcto. Y tiene que salir. Muy bien. Ahora vamos a probar otra opción, que puede ser que el número menor sea C. Vamos a poner 9, 5, 3. Lo tiene que invertir. Me tiene que quedar 3, 5, 9. Ahí está. Esto quiere decir que mi código está correcto y ahora puedo ver cómo queda armado mi diagrama de flujo. Haciendo clic en ese botoncito aparece el diagrama de flujo, que es muy similar a lo que algunos de ustedes hicieron cuando me mandaron los ejercicios resueltos en formato papel. Entonces ahora yo los invito a que realicen ese mismo diagrama de flujo, ese mismo ejercicio, pero escribiendo el código en este programita que se llama Psein. Recuerden que ya está subida en la clase 1 de diagrama de flujo con Psein. He compartido el vínculo en TutorVip. Ahora les voy a compartir el vínculo para este segundo ejercicio. Y el que quiera ya puede ir haciendo el tercero, que es relativamente más sencillo que este ejercicio número 2. Y a la brevedad les estaré subiendo un videito también de cómo trabajar con bucles en diagramas de flujo, la simbología que se utiliza en este tipo de diagramas, para ir complejizando un poquito más la parte de
programación lógica o diagramas de flujo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden hacer consultas ahora a través de TutorVip en un espacio que dice chat con profes. Ustedes pueden ingresar a TutorVip y desde ahí hacer consultas. Y si no, pueden seguir escribiéndome a dirección @ico.com.ar y se las iré respondiendo a medida que tenga tiempo. Les mando un abrazo, espero que se encuentren muy bien, chicos.